Gracias, señor operador. Ya estamos entonces en el bloque de la palabra de Dios y queremos compartir en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a compartir allí el mensaje de la palabra de Dios. Y en el versículo 10 nos decía de esta manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, nos dice el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Un pasaje de la Escritura que nos recuerda de qué manera Dios puede guardar, puede proteger. Dice aquí en el libro de Apocalipsis, en un mensaje a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra. Esto significa que Dios anhela que el ser humano escuche el mensaje de la palabra de Dios. Luego de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, tiene la oportunidad de obedecerlo, de entenderla. El Señor le dio la capacidad. Decía una vez alguien compartiendo, meditando acerca de la Biblia, que en realidad la Biblia no es difícil de comprender, de entender. Lo que es difícil es aceptarla. Entonces dice usted: pero yo tengo mi religión, a mí me han enseñado de esta manera y yo hasta ahora me siento bien así. Tenemos también la tendencia, los seres humanos, de querer compararnos con otros. Entonces nuestros ojos humanos nos engañan, porque vemos con nuestros ojos naturales y queremos juzgar apresuradamente. Pero allí es donde el Señor se glorifica en gran manera. Dice la Biblia también que cuando Dios elige a alguien para realizar una tarea, ocurrió en el Antiguo Testamento que se fue un profeta con una orden del Señor, y allí al encontrarse, la orden era que fuera a la casa de Isaí, porque el Señor estaba necesitando un rey. Estaba necesitando a alguien que reemplazara al rey Saúl, a este rey que Dios le había dado la oportunidad a que pudiera obedecerle, pudiera servirle. ¿Cuántos hombres de hoy, ocupando lugares de privilegio, de autoridades, que Dios le ha confiado un cargo, pero que luego, al ocupar ese cargo y no poner la confianza en Dios, se desvían? Esto es lo que pasó con Saúl. Entonces vino el profeta de Dios y le dijo que su mandato ya estaba decidido, que iba a terminar porque Dios iba a elegir a otro.
Aún así, cuando va el profeta a buscar allí en la casa de Isaí, dice que él miró allí a los que le pareció que podía ser el reemplazante. Y luego que se equivoca una y otra vez, ahí recién empieza a darse cuenta que los planes del Señor son mucho más elevados y son mucho más gloriosos que lo que nosotros podemos visualizar. Le dice el Señor al profeta Samuel que él no estaba mirando conforme a lo que los hombres miran y observan y tienen por grandioso. El conocimiento, la preparación intelectual, las riquezas, son cosas que el ser humano tiene en gran elevación y hasta lo han endiosado. Entonces, por supuesto, allí no tiene cabida el Dios que puede salvarte. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Dios ha tenido paciencia contigo, sí, tú que estás escuchando. De una u otra forma, esta palabra, este video va a llegar a tus manos y lo vas a poder escuchar. Y el Señor va a permitir aún que puedas obedecer su palabra. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Porque yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Llegará un momento de mucha dificultad sobre la tierra, y dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Y este mensaje está dirigido a la iglesia del Señor Jesucristo. Sin duda que muchas veces interpretamos de diferentes maneras. Y acá el Señor está observando y le está alentando a aquel que ha obedecido a su palabra, que luego en el momento de la prueba puede ser y va a ser guardado por el poder de Dios. O sea, si a usted le han enseñado que ya usted para ese tiempo no va a estar más sobre la tierra, porque Jesús ya habría venido y ya lo había llevado, no tiene que ver con la verdad de la Biblia. Porque dice, para probar a los que moran sobre la tierra. La promesa es para los que entraron en obediencia a la palabra de Dios. Y este mensaje fue dado a la iglesia en Filadelfia. Dice el versículo 7, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La palabra es fiel, porque el que la ha dicho es fiel. Dice el versículo 8, yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor estaba hablando con alguien que, a pesar de que tenía debilidades, poca fuerza, no ha dejado de guardar su palabra y no ha negado el nombre del Señor.
Esto es lo que va a suceder en tiempos finales con muchos que van a negar. Y esto ya sucedió. ¿Recuerdan ustedes el pasaje cuando Pedro le niega al Señor? Y había dicho anteriormente que aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Sin embargo, en el momento de la prueba, este discípulo lo negó al Señor Jesús. Que el Señor nos ayude entonces en el tiempo que está preparado para todo el mundo y para la iglesia que va a estar sobre la tierra. Y dice el versículo 9, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La palabra aquí nos habla de que hay lugares donde se pretende adorar a Dios, pero por cuanto la palabra de Dios no se la tiene en cuenta. Entonces el Señor también va a hacer esto. Yo entrego de la sinagoga de Satanás. Recuerden ustedes que la sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos. Era el lugar donde ellos participaban de las reuniones. Y estaban allí adorando a Dios. Es lo que se hacía en el antiguo pacto. Pero mire aquí la palabra del Señor Jesús, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás. No era el lugar donde se reunían los hijos de Dios, sino que allí estaba manejando Satanás. ¿Sabe cuántos lugares que se denominan Iglesia de Cristo o ministerios cristianos son sinagoga de Satanás? Y la Biblia dice, porque ellos dicen ser cristianos. Acá dice, dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Porque si yo pretendo estar en la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra, y debo enseñar y debo permanecer, como dice el apóstol Juan allí, en la doctrina de Cristo. Para que usted se dé cuenta, segunda de Juan, versículo 9, ahí va a leerla ahí. Segunda de Juan 9, va a buscar David ahí la segunda carta universal. Segunda de Juan 9, y allí se va a dar cuenta usted por qué. Juan, segunda de Juan, capítulo 1. Versículo 9. ¿Hasta dónde leo? Ahí entonces vamos a leer. Dice así, de esta manera, no está encontrando allí. La tecnología falla allí, pero aquí el libro este no falla. Segunda de Juan 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. Entonces, aquí el apóstol Juan coincide claramente con la declaración en el Apocalipsis, que es otro libro que el mismo apóstol ha sido inspirado, y dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. O sea, no hay forma de uno decir que es un ministerio cristiano si no hay doctrina de Cristo.
y tampoco va a ser guardado de parte del Señor, como es la promesa en el libro de Apocalipsis. Porque la promesa es para los que han guardado. Y dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La oportunidad que el Señor va a dar es que aquellos que se han desviado o que nunca han conocido la doctrina de Cristo puedan ser humillados delante de los que sí tienen los mandamientos del Señor, tienen la doctrina apostólica, y entonces Dios los va a humillar allí porque dice, haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Nosotros tenemos la posibilidad de obedecer a Dios y por eso decimos, yo amo a Dios. Y el Señor dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Pero aquí ya el Señor tenía claro que la iglesia de Filadelfia obedecía. Por eso dice, y reconozcan que yo te he amado. Ahí ya viene el reconocimiento de parte de Dios. Yo puedo decir que soy un discípulo del Señor, pero el Señor mide mi servicio, mi ministerio, de acuerdo a la obediencia a la palabra. Entonces la oportunidad que el Señor va a dar es que aquellos que están perteneciendo a sinagoga de Satanás se arrepientan, porque dicen que son, pero mienten. Mienten porque utilizan los dones del Señor, pero no predican el Evangelio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice claramente, allí en el mensaje a su hijo espiritual Timoteo, dice, no te quedes en esos lugares. Porque vas a ser confundido, vas a ser engañado. La misericordia de Dios entonces es grande para con los que le obedecen. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo de muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Las consecuencias entonces de salirse de la doctrina de la piedad es caer en codicias necias y dañosas, que además llevan a la perdición, a la destrucción y luego a la perdición. Dice raíz de todos los males, o sea, es lo que los sustenta. La raíz es lo que sostiene un árbol. Es el amor al dinero. Dice, no, pero resulta que yo estoy utilizando ese dinero solamente para la obra de Dios. Mentira. Si lo fueras utilizando sabiamente, ayudaría al que no tiene. Y no solamente a los de la congregación, sino a todos, dice la Biblia. ¿De qué va a servir la edificación de grandes edificios cuando los propios hermanos a ti
allí no tienen lo necesario para vivir ni aún para alimentarse. ¿Cómo te vas a presentar delante del Señor? Esa es la misericordia que Dios nos está renovando para arrepentimiento. Y dice el apóstol Pedro, y con esto vamos terminando, el Señor no retarda su promesa, según algunas la tienen por tardanza. Él va a regresar. Pero antes va a poner las cosas en su lugar. Va a decir quién es quién en su pueblo, quiénes le obedecen y quiénes no. Dice que Él no tarda en su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Seguramente hay algo en nuestras vidas que el Señor nos está reclamando para que nos volvamos a Él. Y aún va a permitir el tiempo de tribulación, porque dice que la hora de la prueba ha de venir sobre el mundo entero. Si usted, iglesia del Señor Jesucristo, hermano o hermana querida, vas a estar sobre la tierra y Dios va a probar y va a guardarte también. Porque si antes Él hizo con Israel, lo puede hacer de nuevo para glorificar grandemente su nombre antes de su regreso. Ya estamos entonces culminando esta parte del programa y vamos a orar. ¿Puede usted repetir conmigo esta sencilla oración? Señor, reconozco, Dios mío, que te necesito. Perdóname, Señor, por el tiempo que he perdido no obedeciendo a tu palabra. No puedo luego, Señor, confiar que tú me vas a guardar en la hora de la prueba sobre el mundo entero si no he obedecido tu palabra. Pero ahora, Señor, yo reconozco, Señor, y me arrepiento. Te ruego que me ilumines con la doctrina de Jesucristo, porque de esa manera puedo ser guardado y llegar un día a tu presencia y estar por la eternidad junto contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.